Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Tenemos el agrado de dirigir el culto de hoy como grupo de alabanza, un culto especial, un culto de resurrección. El año pasado fue un año bastante complicado y como muchos, el grupo de alabanza se tuvo que reinventar para poder acompañar durante los cultos. Por eso agradecemos el compromiso y la motivación de los músicos y las voces que componen el grupo de alabanza, por atreverse a grabar y enfrentarse a nuevos desafíos con el motivo de alabar a nuestro Señor. El día de hoy esperamos que el culto sea de bendición para ustedes y que sea de alabanza para nuestro Señor. Y esperamos poder cumplir nuestra misión como grupo de alabanza, que es acompañarlos para poder alabar a nuestro Dios. El día de hoy vamos a comenzar nuestro culto con una oración, así que los dejo con el hermano Daniel Lepi. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una semana excelente. Antes de orar, quiero leer una palabra que está en Job 23, del 10 al 12. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por este nuevo domingo que tú nos das, Señor. Muchas gracias por la vida y la salud que tú siempre nos concedes, y eso hay que agradecer, papá. Padre, te quiero pedir por este hermoso culto que nos ha tocado a nosotros, al grupo de alabanza, Señor, que todos estos cultos, Señor, que se han hecho son para agradarte a ti, Señor. Bendícenos, papá, bendice este día, bendice a mis hermanos, Señor, que sea grato, papá, que sea muy especial para ti, Señor. Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Disfruten el culto, hermanos. Hola, ¿qué tal, hermanos? Ahora vamos a alabar a nuestro Dios con la siguiente alabanza.
corazón, tú me haces libre. Hola niñas, espero que hayan tenido una muy linda semana. ¿Saben? Hace un tiempo atrás había una niñita llamada Alicia. Y ella, siempre que la mamá la despertaba, le decía, sí, ya estoy. La llamaba en la mañana y le decía, Alicia, despiértate, tienes que ir a clases. Y ella le decía, sí mamá, sí me estoy levantando. Ella siempre le decía que se estaba levantando, pero no era así, ella se volvía a quedar dormida. Entonces después la mamá la llamaba de nuevo y cuando ya sentía que iba por las escaleras, ella se levantaba. Luego se lavaba muy rápido los dientes y se iba al colegio. Tomaba todas sus cosas y las metía en la mochila como fuera y casi siempre se olvidaba de su colación. Un día al llegar al colegio, le preguntó a una niña llamada Susi, ella no la quería, porque le decía, la sábelo todo Susi. Y ella le preguntó si había hecho sus tareas. Y ella le dijo, sí hice todas mis tareas. Le mintió, porque ella no había hecho las tareas. Entonces la niña siguió su camino. Y llegó detrás de ella un amigo llamado Felipe. Y él le dijo, te vi conversando con la sabelotodo Susi, porque así le decían. Y ella le dijo, me preguntó si había hecho mis tareas. ¿Hiciste tus tareas? Le dijo Felipe. No muy bien, pero sí las traté de hacer, le dijo. Así que siguieron su camino y llegaron a la clase. Y en la clase, así había pasado. Ella no había hecho muy bien sus tareas. Y cuando revisaron las tareas, entonces tuvo que hacerlas de nuevo. Y mientras los otros hacían manualidades y arte, ella tenía que estar haciendo sus tareas. Así que enojada golpeó la mesa porque tenía que estar haciendo sus tareas. Pronto salieron todos a recreo y ella también salió. Antes de salir, la maestra les dijo, guarden todas las cosas que hay en todos los instrumentos que usaron para arte. Así que Alicia vio que había un pincel botado, pero no le importó. Y le dijo, sí, guardamos todo. Y se fue para afuera. Pues bien, así era la vida de Alicia. Pero Alicia tenía algo muy importante que hacer el día domingo. Sus tíos la habían invitado a la iglesia, a la que ellos iban. Los papás de Alicia no iban a la iglesia, pero los tíos sí. Y la invitaron un domingo. Y ese domingo, la profesora, la maestra de la escuela dominical, les contó una historia muy linda. Veamos cómo se llamaba, veamos cuál era la historia. La historia se llamaba Una semana asombrosa. Esta historia cambió la vida de Alicia. Veamos por qué. Una historia asombrosa es una historia, porque sí está en la Biblia. La historia comienza con mucha gente feliz gritando, Hosana, el rey que viene. Hosana, el rey que viene. Felices, poniendo sus mantos y sus hojas para que él pasara. ¿Quién era este personaje? Era Jesús. Y venía a Jerusalén. Y esta semana es la última semana que el Señor Jesús pasó aquí en la tierra. Pues bien, la gente estaba muy contenta porque era un rey, bendito el rey que viene. Así lo recibieron, contentos, tirando sus mantos y sus hojas al suelo para que pasara Jesús en un burrito. Este burrito se lo habían prestado a Jesús y este burrito estaba preparado para él porque ninguna persona lo había montado antes. Él fue el que lo montó. Y entraron a Jerusalén. Y en Jerusalén, Jesús le dijo a sus discípulos, a Pedro y a Juan, que fueran a preparar un lugar para comer con él la Santa Cena. Antiguamente, en esto se celebraba la Pascua cuando fueron liberados de Egipto. ¿Se acuerdan cuando se celebró cuando vimos la clase de la liberación del pueblo de Egipto? Bueno, esa
se celebraba todos los años. Y en estas fechas, mucha gente venía de todos lados. Había mucha gente, muchas personas. Y las personas que vivían en el pueblo tenían unas casas con unas piezas arriba para que las personas pudieran quedarse. Entonces, en estas piezas se quedaban aquellos que venían a pasar la Pascua. Pues muy bien, en este caso, Jesús les dijo a sus discípulos que siguieran a una persona y que donde él entrara le dijeran que el Señor había venido para que le prestase el aposento alto, así se llamaba el lugar. Y ahí prepararan la Pascua los discípulos. Cuando todo estuvo preparado, ellos llegaron al lugar. Jesús llegó al lugar. Pues muy bien. Antiguamente, antes de comer se lavaban los pies. ¿Por qué? Porque ellos usaban sandalias. Sandalias es como las chalitas que uno usa en el verano. Eso lo usaban ellos, entonces los pies se les empolvaban mucho. Por eso, entonces tenían que lavarse los pies antes de comer. Esa era una costumbre. Generalmente porque las mesas no eran muy altas. Entonces, el olor a pies no era muy bueno. Entonces, ellos, cuando llegaron ahí, prepararon la cena, pero llegaron y se iban a sentar a comer. Y Jesús tomó una toalla y un lavatorio donde echar agua, y comenzó a lavarle los pies a cada uno de ellos. Y les dijo que así como él les había lavado los pies, también ellos tenían que hacerlo unos a otros. Pues bien, inmediatamente después se sentaron a cenar, a comer la Pascua. Y cuando Jesús tomó el pan y lo partió y se los dio. Y les dijo que este era su cuerpo. Representaba su cuerpo. También tomó una copa de vino y les dijo que esta representaba su sangre. La sangre que él iba a derramar por ellos, por cada uno de nosotros también. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Y la Biblia en Mateo 26 dice así: tomen este pan y coman mi cuerpo. Luego toma la copa y después de dar gracias se la dio a ellos. Y dijo: beban todos de esta copa, porque esta es mi sangre, que establece un nuevo pacto, la cual es derramada para perdón de muchos pecados. Después de cenar, de comer la Pascua, no de cenar, después de comer la Pascua, ellos se dirigieron a un lugar que era un monte y se llamaba el Monte de los Olivos. Ahí Jesús se separó de ellos y se fue a orar. Les pidió que lo acompañaran, pero los discípulos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Y Jesús oró, y oró a su Padre, y le dijo: Padre, si es posible que yo no tenga que pasar por la cruz, porque Jesús sabía que tenía que morir, si es posible que yo no tenga que morir, entonces que Dios le permitiera eso. Pero le dijo algo muy importante: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que se hiciera lo que Dios era lo que quería Dios, no lo que él quería. Imagínense lo difícil que es para una persona saber que tiene que morir. Y más encima, ni siquiera porque él se lo merece. Pues bien, Jesús oró y dice la Biblia que de sus sienes caían como gotas de sangre, su sudor era como gotas de sangre,
porque estaba muy, pero muy nervioso por todo lo que iba a pasar, muy angustiado. Cuando él terminó de orar, se levantó y fue a ver a los discípulos y les dijo: despiértense, porque viene a buscarme. Él les había dicho en la cena que alguien los iba a traicionar, y ellos se quedaron mirando y se miraron entre ellos, pero no sabían quién lo iba a traicionar. Pues bien, él les dijo: levántense, viene el que me entrega. Y llegó a su lado uno de sus discípulos, llamado Judas. Y Judas les había dicho a los soldados y al sacerdote que aquel que él besare, ese era Jesús. Así que él fue y le dio un beso a Jesús. Y Jesús le dijo: con un beso entregas a tu maestro. Y lo entregó. Y lo entregó por 30 piezas de plata. Lo arrestaron y lo llevaron ante Pilato. Y Pilato no entendía ni sabía, no creía que Jesús era culpable, pero la gente quería que fuera culpado. Así que le preguntaron al final si él era Jesús, y él dijo que sí. Y con eso lo culparon. Y lo entregaron a la gente, y la misma gente que le decía que bendito el rey que viene, fue la que decía: crucifícale. Y lo mandaron a la cruz. Y entonces le pasaron una cruz y él tenía que cargar su cruz hasta llegar a el monte donde era crucificado, que se llamaba el Calvario. Ahí crucificaban a las personas más malas. Esa era la muerte para los más malos, para los ladrones, para los homicidas. Y a Jesús lo crucificaron junto a 2 ladrones. Pero uno de ellos, sabiendo que él era culpable y sabiendo que Jesús no era culpable, él le dijo que se acordara de él cuando estuviera en su reino. Y Jesús le dijo que por haberse arrepentido, de cierto tú estarás conmigo en mi reino hoy. Muy bien. En la tarde, cuando ya llevaba mucho tiempo, Jesús clamó a su Padre y le dijo: consumado es. Consumado es significa todo está hecho, no queda nada por hacer. Lo que había que hacer se hizo. Esa palabra significa que todo lo que Dios tenía planificado se había cumplido en Jesús. No hay nada que hacer, solo su sacrificio es lo que a nosotros nos puede salvar. Y expiró, es decir, murió. Y fue sepultado. Una vez que lo sepultaron, las mujeres le siguieron llorando. Le pusieron una enorme roca en la entrada, porque Jesús había dicho que iba a resucitar. Y ellos no querían que nadie se robara el cuerpo y después dijeran que Jesús resucitó. Pero además de eso le pusieron soldados a la entrada, para que nadie pudiese sacar el cuerpo. Pues muy bien. Una vez que dejaron los soldados ahí, se fueron tranquilos.
pensando que no había pasado nada. Pasaron 3 días y hubo un gran terremoto. Y ese terremoto movió la roca. Las mujeres iban camino al sepulcro para ver a Jesús. La costumbre de ese tiempo era que se preparaban los cuerpos. Se hacía con aceites y cosas para que los cuerpos permanecieran por mucho más tiempo. Entonces, ellas iban camino al sepulcro cuando escucharon ese terremoto. Los soldados salieron corriendo. Y ellas también. Y llegaron y vieron a estas 2 personas. Y le preguntaron, ¿dónde está mi Señor? ¿Dónde la has puesto? Dinos. Nosotros vamos y lo buscamos. Pero los ángeles le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús había resucitado. Ya no estaba en la tumba. Y se le apareció a sus discípulos cuando estaban reunidos en una habitación o en una casa. Y se le apareció también por el camino a 2 de ellos. Pero había uno que les dijo, si yo no lo veo, no lo creo. Y ese se llamaba Tomás. Pues bien, se le apareció también a Tomás. Y le dijo, le mostró sus palmas y le dijo si quería meter los dedos ahí, podía porque le mostró que tenía donde lo habían clavado. Y Tomás creyó. Y también se le apareció a las mujeres, porque ellas estaban muy angustiadas, no sabían dónde estaba su Señor. Y se le apareció a muchas personas más. Y luego, un día, los llevó a un monte, y en ese lugar, él subió a los cielos. Pero no sin antes darles una instrucción. Y la instrucción es que fueran por todo lugar en la tierra y predicaran el Evangelio. ¿Cuál era el Evangelio? Era Cristo. Que predicaran que Cristo había muerto para salvarnos y para limpiarnos de todo pecado. En Romanos 3:26 dice, Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que siempre es justo en lo que hace. Dios ofreció a su Hijo para venir a salvarnos del pecado. Y ahora tú también conoces la historia. La historia asombrosa. Y esa historia asombrosa que cambió la vida de Alicia, porque dejó de hacer cosas malas, cuando llegó el día lunes, ella se levantó muy temprano y fue al colegio muy contenta. Y cuando Susi le preguntó si había hecho sus tareas, ella le dijo que sí. Fue la primera en terminarlas. Fue la primera en guardar todas las cosas, porque había entendido que Jesús murió por todas las cosas malas que nosotros hacemos. A nosotros nos pueden levantar un corazón así todo el tiempo, pero a Jesús no le levantaron ningún corazón así. Él no hizo nada malo. Él solamente nos vino a salvar. Espero que hayas escuchado con atención. Espero que tú como Alicia también puedas cambiar tu vida, o que esta semana asombrosa que hemos estado repasando te ayude a cambiar tu vida. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga durante la semana. Chao.
buenos días. La lectura bíblica para hoy se encuentra en Lucas 22 del 7 al 20. La leeré en la versión NTV. Llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quiere que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó: en cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús le había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes, antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo repartió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Hola, buenos días. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor, agradeciendo por este hermoso domingo en donde celebramos, tenemos fiesta, porque el Señor nos salvó, Él murió por nosotros, entregó su amor, su misericordia, su gracia, así que somos libres, somos sus hijos y podemos ir delante de Él, entregarle nuestro corazón, entregarle nuestras luchas, nuestras cargas y alabarlo, porque Él es Dios y Él es digno de ser alabado. Así que en este día vamos a cantar alegremente, a gozarnos en Él y a declarar que su gracia nos alcanzó. Así que vamos a cantar esa alabanza. Él no cambia, hey. Él no cambia, hey. Él no cambia. Su gracia me alcanzó, me alcanzó. Misericordia me seguirá. Su gracia me alcanzó, me alcanzó. Misericordia para siempre. Hoy yo libre soy. El velo se rasgó por mí. Su amor sin fin reposa sobre mí. Su gracia me atrae, nunca me dejará. Su amor sin fin que nunca cambiará. Aún sin merecer, siempre me aceptará. Él no cambia, hey. Él no cambia, hey. Él no cambia. Su gracia me alcanzó, me alcanzó. Misericordia me seguirá. Su gracia me alcanzó, me alcanzó. Misericordia para siempre. Hoy yo libre soy. El velo se rasgó por mí.
Bueno, hermanos, vamos a leer la siguiente cita bíblica, Jeremías 31, del 31 al 34, versión Telea. El nuevo pacto. El Dios de Israel dice: viene el día en que haremos un nuevo pacto en el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto, y luego hice un pacto con ellos, pero no cumplieron a pesar de que yo era su Dios. Por eso mi nuevo pacto en el pueblo de Israel será este: haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que los enseñe a conocerme, porque todos me conocerán desde el más joven hasta el más viejo. Yo los perdoné todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Les juro que así será. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy daré lectura a dos pasajes de la Biblia, el primero se encuentra en Éxodo 3, del 7 al 9, que dice: pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces, y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. En Romanos 6, del 17 al 19 dice: pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que llevaba más y más a la maldad. Ofrézcalos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Que así sea, y Dios bendiga su palabra. Buenos días, hermanos, les saludo en el amor del Señor y quisiera invitarles a tener un tiempo de oración para dar inicio a la predicación que nos tiene preparada nuestro Señor. Así que cerramos nuestros ojos y oremos a nuestro Señor. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por el nuevo día que nos has dado, Señor. Un domingo que quizás no es el día exacto, Señor, pero sí el momento para recordarnos que tú nos has traído a la salvación, Señor. Te pedimos por el mensaje, Señor, que nos dé mucha sabiduría y amor, Señor. Un amor que tenemos hacia ti, Señor. Y también que este mensaje le llegue a cada uno de nuestros hermanos, Señor. También te pedimos por nuestros hermanos que no nos están viendo en vivo, Señor, que tengan la oportunidad también de verlo más adelante, Señor, y que este mensaje también pueda llegarle a sus corazones, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor y hoy es un día especial. Ustedes saben que es el día domingo de resurrección, y es un domingo especial porque recordamos la resurrección del Señor. Y en esta mañana vamos a hacer algo especial también, ustedes lo van a ver después, y también vamos a finalizar el culto, vamos a tener la Santa Cena, así que esperamos que el Señor les bendiga y el Señor pueda hablarnos a través de todo lo que hagamos. Queridos hermanos y hermanas, como les había mencionado, hoy vamos a hacer algo especial. Viene la Santa Cena, después al finalizar el culto, para que usted tenga los elementos para realizar la Santa Cena, pero vamos a hacer algo especial hoy también. Tenemos algunos elementos que usted quizá va a reconocer. Hay 4 copas, ¿cierto? Y algunos elementos que vamos a hacer hoy día en la mañana, y que tiene que ver con los elementos que utilizaban en la cena que hacían los judíos. No vamos a hacer una cena exhaustiva en el mismo orden que ellos lo hacían, porque nosotros no somos de religión judía y yo tampoco soy de formación judía, pero quisiera rescatar algunos elementos que son importantes, algunos elementos que vamos a utilizarlos y le vamos a dar el significado que tiene para nosotros también cada uno de estos elementos, para no olvidarnos de lo que hizo el Señor por nosotros. Voy a leer un trozo de la Escritura y yo les voy a pedir que ustedes busquen en su Biblia Lucas capítulo 22 y vamos a leer desde el versículo 7. Lucas 22, 7 hasta el versículo 20. Dice así: llegó el día de la fiesta
en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan a prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús le contestó: cuando entren en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre, y digan al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado para la cena. Preparen allí lo necesario. Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada en mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Este pasaje de Lucas capítulo 22, en la cena del Señor, en la última cena que pasa con sus discípulos, el Señor tiene un deseo muy grande, y el deseo grande del Señor dice: ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua? ¿Cuánto deseaba el Señor pasar esa cena por el significado que iba a tener de ahí en adelante? Por lo tanto, nosotros recordamos nuevamente este pasaje donde Jesús habla con sus discípulos y pasa la cena, la última cena, con ellos. Y hay algunos detalles que me gustaría que pudiéramos rescatar y tomar en cuenta para después pasar a rescatar también el significado en cada uno de los símbolos que aparecen aquí. Una cosa importante, y yo quiero que ustedes pongan en atención, es que ustedes ven aquí 4 copas. En el orden de la cena pascual que realizaban los judíos se utilizaban 4 copas, cada copa con un significado. Y aquí Jesús, si bien es cierto no aparecen mencionadas las 4 copas, habla el Señor en el versículo 17. Entonces tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, dijo. Tomó la primera copa y dijo algo, empezando a darle nuevo significado a esta cena, que de ahora en adelante la celebraríamos nosotros, pero esta cena, que era algo muy especial para los judíos y sigue siéndolo, cada copa tenía un significado, pero ahora el Señor le daba un nuevo significado mucho más profundo acerca de lo que Él iba a hacer en la cruz. Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tomó las copas. Y una cosa importante, señalando aquí que no menciona las 4 copas, dice el versículo 20, lo mismo hizo con la copa después de la cena, posiblemente la última copa que se sirvieron, de las 4 que por tradición ellos tenían. Pero una cosa muy muy importante, dice el versículo 20 lo siguiente: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Nueva alianza. Miren lo interesante. Nueva alianza confirmada con mi sangre. Tomando la última copa, sellando algo muy interesante que él iba a hacer. Una nueva alianza. Yo no sé, porque no estábamos ahí, obviamente, y tampoco lo señala el texto bíblico, ¿a dónde se habrá ido la mente de los discípulos cuando Jesús dijo nueva alianza? Pero hay una cosa muy muy importante. Si nosotros nos vamos a Jeremías capítulo 31, y yo le voy a invitar que ustedes lo busquen en su Biblia, Jeremías capítulo 31 dice así, desde el versículo 31 al versículo 34. Jeremías 31, del 31 al 34. El Señor afirma: vendrá el día en que haré una nueva alianza. ¿Se dan cuenta? Las palabras no usadas
al azar del Señor. Nueva alianza significaba algo muy importante. Y esta es la nueva alianza, miren. Vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza. A pesar de que yo era su dueño, yo el Señor lo afirmo. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo el Señor lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. El Señor, yo lo afirmo. Yo, el Señor, lo afirmo. Miren lo que está diciendo el Señor. Lo leíamos en Lucas capítulo 22 acerca de la nueva alianza cuando alzó la cuarta copa. Y la nueva alianza ahora es el pacto que hacía con su sangre. Y esto le da el significado a lo que dijo Jeremías en el capítulo 31 acerca de esta nueva alianza. Miren lo interesante de esto, de lo que está pasando en esta última cena. El Señor dándole significado completo, total, mucho, mucho más profundo. Porque ya era la última cena que iba a pasar con sus discípulos, mucho más fuerte, mucho más profundo acerca de cada cosa que ellos estaban viviendo en esa última cena, pasando por las copas, pasando por los elementos. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a pasar por algunos de los elementos que ellos tenían en la cena. Algunos de los elementos como el pan sin levadura, como la verdura untada en agua con sal, el cordero que se comía. Esta mezcla que ustedes van a conocer ahora de qué es y de qué se trataba, y también estas hierbas amargas que ellos comían. Mire qué interesante todo esto. Y fijémonos también en aquel significado que puede tener para nosotros. Ya lo leíamos, ¿cierto? Y cómo el Señor alzaba la primera copa, alzaba la segunda, y también debe haber pasado por las otras. Es que ellos también tenían un orden de lo que hacían, y este orden se llama seder. Seder en hebreo significa orden. Y ellos tenían un orden en el cómo se servían las cosas. Posiblemente nosotros no vamos a seguir el mismo orden, pero sí vamos a rescatar cada elemento. Una cosa importante a señalar es que la Pascua, la palabra Pascua, es una transliteración del lenguaje original, hebreo al español. Una transliteración es pasar a nuestro idioma el cómo suena, el sonido de una palabra en otro idioma. Por lo tanto, la palabra Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj. La palabra hebrea Pesaj significa pasar por alto, pasar. Y nosotros sabemos muy bien que esta palabra Pesaj, que significa pasar por alto y que se translitera al idioma español como Pascua, nosotros podemos entenderla. ¿Por qué? ¿Por qué pasar por alto? Porque ustedes saben lo que pasó en la última plaga, en la plaga de la muerte de los primogénitos, de cómo el ángel de la muerte, al ver los dinteles de la puerta, el marco de la puerta pintado con la sangre de un cordero, la muerte pasó por alto, no los alcanzaba la muerte. Por lo tanto, ya para nosotros la palabra Pesaj tiene un significado. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero que perdonó nuestros pecados en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, pasa por alto por nuestra vida. Ya la muerte no tiene poder, ya la muerte no nos alcanza. Miren lo importante de saber eso, de saber que el pesaje, la Pascua, el pasar por alto, la muerte no nos toca. La muerte ya no tiene poder, el Señor venció a la muerte. Por lo tanto, la Pascua, como la vamos a conocer ahora, tiene cada cosa un significado importante. Por lo tanto, ¿cómo es que comenzaba esta cena pascual? La cena pascual comenzaba con el Kadesh, con una santificación, con una recitación de una bendición. Yo no lo voy a pronunciar completo, pero sí lo voy a decir en español. Voy a decir lo que me sale más sencillo de decir. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Y continuaba esta recitación del Kadesh para decir esta bendición antes de comenzar la cena. Y con estas palabras ellos decían lo siguiente: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has querido.
y su sagrado Sabbat, con amor y bondad, nos ha heredado. Esto es en conmemoración de la creación. El Señor, a través de esto, nos damos el inicio, nosotros a través de esto damos el inicio del ceder, del orden de la Pascua, de la cena pascual, de la Pesaj, de recordar lo que hizo el Señor con su pueblo y de cómo nosotros también lo interpretamos para nosotros como hijos de Dios, siendo cristianos, no de religión judía, cada uno de los elementos también. Por lo tanto, vamos a pasar a lo primero. Lo primero que ellos hacían era un lavado. Hacían un lavado de manos. No lo vamos a hacer ahora. Pero ellos comenzaban con un lavado de manos. ¿Por qué? Y en agua, en señal de purificación y de entrar, ¿cierto?, en esta pesaje, en esta cena tan importante. Lo primero que vamos a hacer, y voy a correr un poco aquí la copa, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer va a ser servir el vino. Servimos el vino en cada una de las copas. Y vamos a comenzar con algo que se conoce como el carpaz. El carpaz significaba que yo tomaba un trozo de apio, o de otra verdura, normalmente es apio, y este apio lo remojaba ¿en qué cosa? Yo remojaba este carpaz en agua con sal. ¿Por qué agua con sal? Agua con sal, ¿por qué? Y se comía esto en agua con sal, porque esta agua con sal era el símbolo y el recuerdo de las lágrimas que el pueblo de Israel virtió mientras fueron esclavos. Este carpaz, que como les decía, suele ser una verdura, ¿cierto?, untada en salmuera, y que se remojaba en esta agua y se comía para reflejar la pena, el dolor, las lágrimas que ellos derramaron siendo esclavos judíos en Egipto. Y que solo pudieron ellos comer, ¿cierto?, estos alimentos, y que ellos, a través de estas lágrimas, de esta agua con sal, recordaban que ellos fueron esclavos y que ellos estuvieron esclavos en Egipto. Miren lo interesante de esto, y fíjense que vamos a conocer en cada uno de los elementos un detalle didáctico de Dios con su pueblo, y que nosotros no debiéramos olvidar. ¿Por qué? Porque si ellos remojaban esta verdura, este apio, en agua con sal, y sentían el sabor, conocían el significado de por qué el agua era salada, que eran lágrimas, ellos con ese acto didáctico no se olvidaban y no querían olvidar jamás que un día ellos derramaron lágrimas por ser esclavos en Egipto. ¿Cómo lo aplicamos nosotros a nuestra vida hoy? Este símbolo de la hierba, de este apio, ¿cierto?, esta verdura remojada en agua con sal. Nosotros, hermanos, no debemos olvidar nunca las lágrimas que derramamos cuando estábamos fuera del Señor. Las lágrimas de sufrimiento producto de nuestra desobediencia de Dios y del vacío que nosotros sentíamos, y las lágrimas que derramamos porque no sabíamos y no comprendíamos por qué nos sentíamos tan vacíos. Miren lo importante de esto, lo importante de lo que hacían ellos en la ceremonia. Esa labor didáctica de no olvidar nunca las lágrimas que se vertieron. A veces nosotros somos buenos para olvidar y nos olvidamos de nuestra vida pasada, pero qué importante es reconocer y no olvidar las lágrimas que nosotros vertimos, las lágrimas que nosotros derramamos por ser esclavos del pecado. No esclavos en Egipto, esclavos del pecado. No nos tenemos nunca que olvidar de eso. Pasamos nosotros ahora a lo que tiene que ver con el maror. El maror, que era hierba amarga. Miren que alguna gente, obviamente, nosotros no tenemos a veces tan disponible poder conseguir hierbas amargas, pero este maror que lo remojaban, ¿cierto?, y lo untaban en lo que era una mezcla, ¿cierto?, que lo vamos a conocer también. Comer hierba amarga, sentir la amargura de esta hierba amarga, también tenía una labor didáctica. Esta hierba amarga significaba que ellos nunca debían olvidar la amargura de haber pasado
ese tiempo de esclavitud en Egipto, que no fue un año, que no fueron 2, que no fueron 100, que no fueron 200, fueron 400 años de esclavitud en Egipto. Por lo tanto, la amargura que ellos tenían producto de la esclavitud era larga y pasaron generaciones, y fueron generaciones que nacieron esclavos y murieron esclavos. No hay que olvidar eso. Nacieron esclavos y murieron en esclavitud, probando la amargura de ser esclavos. Y esto que ellos vivían y que hacían pasar y que hacen pasar los judíos también a las nuevas generaciones es tan importante y tiene una labor tan didáctica y tan educativa, porque ellos tampoco olvidan nunca y no quieren olvidar nunca al comer, al sentir la amargura que ellos también vivieron en Egipto. Y es importante señalar lo siguiente, y yo hago esta diferenciación: llorar, derramar lágrimas es una cosa, la amargura es otra. Yo puedo llorar por algunas cosas que me hacen sufrir, pero a veces ese dolor pasa. En cambio, la amargura dura mucho más. Y qué interesante esta diferenciación de que por un lado están las lágrimas, y que yo debo recordar las lágrimas que derramé, y que las lágrimas que derramé siendo esclavo del pecado, que los judíos tenían como símbolo, producto de qué cosa, de las lágrimas que ellos derramaron siendo esclavos en Egipto. Y por otro lado está la amargura, esta amargura de saber, esa amargor que hay de recordar el tiempo cuando yo fui esclavo del pecado, y que ellos recordaban y educaban a las nuevas generaciones la amargura que es haber sido esclavo en Egipto. Por lo tanto, en esa historia que conocemos todos en el Éxodo, en esa historia que todos conocemos en el Éxodo y que ellos siendo esclavos sufrieron, nosotros, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida hoy? En que nosotros no debemos olvidar nunca, hermanos y hermanas, el que nosotros fuimos esclavos del pecado y eso nos trajo amargura. Miren lo bonito de esto, lo sensorial que es probar lágrimas y no olvidar nunca: sí, Señor, yo derramé lágrimas estando lejos de ti. Lo sensorial y cómo es que yo a través de los sentidos puedo decir: sí, Señor, también viví y sentí esa amargura, producto de, ¿qué cosa? De haber sido esclavo del pecado, y siento la amargura y recuerdo la amargura que tuve al estar lejos de ti. Y si nosotros lo llevamos a aquellos que por una razón u otra se alejan del Señor siendo hijos de Él, nosotros también podemos volver a recordar y saber que estando lejos del Señor, aún siendo hijos, podemos nuevamente saber las lágrimas que vertimos, la amargura, el amargor de saber que al alejarnos de Él, nosotros no tenemos esperanza, y al alejarnos de Él, nosotros empezamos a derramar lágrimas y a sentir la amargura por estar lejos y en desobediencia del Señor. Por lo tanto, qué importante es conocer esto. Miren, qué bonito es esto. Miren, esto que ustedes ven aquí es una mezcla. Esta mezcla que ustedes ven aquí se llama Haroset. Esta mezcla de Haroset es una pasta dulce. Y a mí me parece tan bonito, tan educativo, y uno dice, bueno, ¿y por qué es que recordaban esto? Este Haroset era una mezcla que se hacía con diversos frutos secos. Se hacía con manzana, se hacía con frutos secos, se hacía con nueces. Y esta mezcla era para recordar ellos que con una mezcla similar también se le echaba vino, y esta mezcla era una mezcla rojiza de frutos secos, de manzana, de nueces. Hacían una mezcla ¿para qué? Para recordar que con una pasta similar ellos fabricaban los bloques, los ladrillos con que hacían las construcciones, ladrillos y bloques que les tocaba hacer a ellos como esclavos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué es que ellos quisieron recordar esto? Porque además de las lágrimas, además de la amargura, de las hierbas amargas que ellos recordaban, ¿cierto?, la amargura de ser esclavos, también con esto recordaban que ellos tuvieron que hacer un trabajo de formar, de moler, de secar, de construir con una mezcla similar a esto. No debemos olvidar lo que hacíamos. No querían olvidar lo que ellos hacían y lo comían.
y lo probaban para sentir la textura, para recordar que ellos hacían una mezcla similar a esto, que posiblemente y claramente no la comían, pero ellos querían sentir la textura, sentir cómo era la mezcla que ellos hacían para hacer estos bloques con los cuales construían. No querían olvidar las lágrimas que derramaron, no querían sentir la amargura que sintieron y tampoco querían olvidar lo que hacían. Estimados hermanos, nosotros cuando venimos a una nueva vida en Cristo, nunca nos debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Nunca nos debemos olvidar. Porque el día que nosotros olvidamos eso, perdemos la sensibilidad para tratar a aquellos que aún no conocen al Señor. Y cuando nosotros nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, a veces tratamos con menos gracia a aquellos que les cuesta abandonar sus pecados, su maldad, para seguir al Señor. Perdemos la sensibilidad por no recordar de dónde nos sacó el Señor. Y fíjense que aquí cada elemento es recordar de dónde los sacó el Señor, las lágrimas, la amargura, lo que hacían ellos con sus propias manos. ¿Captan lo educativo que es? ¿Captan lo didáctico? Y de cómo nosotros con esto debemos no perder, con estos símbolos no perder ese cable a tierra. Y saber de dónde nos sacó el Señor, de dónde te sacó a ti, de dónde me sacó a mí. Por lo tanto, es que nosotros debemos rescatar estos elementos para saber que el Señor, a través de los elementos que nosotros tenemos aquí, las copas, las lágrimas, las hierbas amargas, el jaroset, esta mezcla de la amalgama que ellos utilizaban para hacer los ladrillos, es que nosotros debemos continuar con no debemos olvidar nunca de dónde nos sacó el Señor. Por otro lado, estaba también una pieza de cordero, que tiene un nombre que me cuesta mucho pronunciar, y que este trozo de cordero que ellos servían, que en otras ocasiones también podía ser un ala de pollo, ¿cierto? Y que significaba y simbolizaba el Corbán Pesaj. El Corbán Pesaj era el sacrificio que se hacía en el Pesaj. ¿Cuál era el sacrificio? Se ofrece un cordero como sacrificio en el templo de Jerusalén, se asa y se come como parte de la cena en la celebración del Seder, de la Pascua, en este orden, y que servía para recordar que un cordero tuvo que morir y ser sacrificado para salvarlos a ellos del ángel de la muerte en la Pesaj, en el pasar por alto. Pasó por alto porque un cordero murió y dio su sangre. Miren, otra vez, y disculpen que sea insistente en esto, pero miren lo didáctico, educativo, formador que era Dios en cada una de las cosas que hacía, en cada una de las cosas que hizo con su pueblo, en cómo los educó desde un principio. Un cordero inocente murió para salvarlos, dando su sangre para que la muerte pasara por alto. Y miren lo que hizo Cristo en la cruz. Dio su vida, su sangre, para que Él, siendo el Cordero sin mancha de Dios, venciera la muerte y la muerte pasara por alto en la vida de cada uno de sus hijos que lo aceptan como Señor y Salvador. El Cordero. Comer y reconocer que un inocente murió para salvar a otros. El Señor inocente, sin mancha, murió para salvarnos a nosotros. Dio su sangre, y producto de la sangre del Cordero de Jesucristo es que la muerte pasa por alto, y podemos decir que la Pesaj, esta Pascua, el Señor pasa por alto. El ángel de la muerte pasa por alto porque el Señor venció a la muerte en la cruz. Miren lo interesante de esto, lo bonito de esto. Y tenemos un elemento, y como les decía, no vamos a seguir el mismo orden que ellos seguían. Y me falta también dentro de estos elementos un huevo duro que ellos también tenían en el plato de la cena que
seguían en la pesaje, en la Pascua, tenemos un pan sin levadura. Este pan se partía, se comía, pero era un símbolo también. ¿Era un símbolo de qué cosa? Un símbolo de que ellos, y el Señor se los dio como una ordenanza, de que este pan era un pan sin levadura porque ellos salieron rápido, salieron huyendo de donde estaban esclavos y no tuvieron tiempo de dejar que la masa leudara. Y esto era un recuerdo, y lo comían, lo partían, y lo comían como un recuerdo de que ellos, siendo esclavos, el Señor los liberó, el Señor los salvó, pero ellos salieron arrancando, corriendo rápidamente, no tuvieron tiempo de leudar. Y miren, yo hago una interpretación de esto, quizás para algunos liberal, pero o una interpretación personal respecto a esto, de que es el símbolo de esta masa sin levadura, de que salieron corriendo. Y lo aplico a nosotros, que cuando el Señor nos rescató y nosotros nos dimos cuenta dónde estábamos y lo perdido que estábamos, salimos corriendo a los brazos del Señor. Salimos corriendo a encontrarnos con Dios, dejando atrás esa esclavitud del pecado, y corrimos. Y no tuvimos tiempo de hacer leudar un pan, no tuvimos tiempo de hacer nada más, sencillamente correr, salir rápido para encontrarnos y poder refugiarnos en los brazos de Dios. Yo lo interpreto así. Cuando aplico y pienso yo en ese pan sin levadura y cómo el Señor le decía a su pueblo, al pueblo judío, al pueblo hebreo, que ellos tenían que comer ese pan sin levadura para recordar otra vez, sentido educativo y didáctico, para no olvidar nunca que ellos tuvieron que salir rápido, siendo esclavos, correr rápido para dejar atrás esa esclavitud, así como nosotros corrimos un día alejándonos de la esclavitud del pecado, alejándonos, corriendo, porque era necesario arrancar, era necesario correr a los brazos del Señor. Ya finalizando, yo quiero hablar un poco de las copas. Y estas copas, quiero hablar de ellas de una manera muy especial. Cada copa tiene un significado. Cada copa significaba algo dentro de la cena. Y eso está basado en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Y dice así, para que ustedes lo busquen en su Biblia. Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice así, versículo 6. Por lo tanto, ve a decir a los israelitas que yo, el Señor, voy a librarlos de su esclavitud y de los duros trabajos a que han sido sometidos por los egipcios. Desplegaré mi poder y los salvaré. Con grandes actos de justicia los tomaré a ustedes como pueblo mío y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de los duros trabajos a que habían sido sometidos por los egipcios. Dice eso el Señor en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Por lo tanto, cada copa significa algo de lo que el Señor hizo y que está en Éxodo capítulo 6. Lo primero que el Señor dice es lo siguiente: yo los sacaré de Egipto. Versículo 6. Por lo tanto, ve a decir a los israelitas que yo, el Señor, voy a librarlos. Yo los voy a sacar de Egipto. Y hacemos el primer brindis. ¿Y cómo lo aplicamos a nosotros, hermanos? Hermanas, qué importante es esto. El Señor dice, yo los sacaré de Egipto. Primera copa. Y brindamos por eso. Primera copa. El Señor te sacó. El Señor te libró. El Señor te sacó de la esclavitud, del pecado. ¿Cómo no brindar por eso? ¿Cómo no decir y tomar esto que el Señor le decía a su pueblo? Ve a decirle a los israelitas que yo, el Señor, voy a librarlos de la esclavitud. Voy a librarlos de la esclavitud. Voy a sacarlos de Egipto. El Señor te sacó a ti. ¿Cómo no brindar por eso? ¿Cómo no decir, sí, Señor, gracias? Y brindar por eso y decir, gracias, Señor. Gracias porque tú me libraste. Porque tú me sacaste, tú fuiste el que me sacó, el que me libró y me sacó de Egipto, de la esclavitud donde estaba. Tú lo hiciste, Señor, y brindo por eso, Señor, con una copa especial. Lo segundo que dice el Señor
después de librarlo y sacarlo de los duros trabajos a que han sido sometidos, desplegaré mi poder y los salvaré. Segunda copa, yo los salvaré. Miren lo interesante y bonito de esto. El Señor diciéndole a su pueblo, esclavo, yo los salvaré. El Señor te dice a ti, me dice a mí, nos dice a nosotros, yo te salvé. Yo desplegué mi poder para salvarte. ¿Cómo no brindar por eso, hermano? ¿Cómo no beber de esta copa y decir, sí, Señor, tú, Señor, me salvaste. Tú, Señor, desplegaste tu poder para salvarme. Tú, Señor, moriste en la cruz por mí, desplegando tu poder para vencer a la muerte y resucitar al tercer día. Y tú, Señor, a través del brindis de esta copa, digo, Señor, tú me salvaste. ¿Cómo no decir amén? ¿Cierto? ¿Cómo no decir amén ante la salvación tan grande que el Señor nos dio? Tercero, dice el Señor, los tomaré a ustedes como pueblo mío y yo seré su Dios. Los tomaré como pueblo mío. Tercera copa, yo los redimiré. Dice la palabra que el Señor nos redimió. Nos redimió. Pagó el precio por nosotros. Pagó el precio para librarnos. Ustedes saben que cuando alguien quería liberar a un esclavo tenía que redimirlo, pagar por él. El Señor pagó el precio por nosotros. Siendo esclavos, el Señor pagó el precio. Por lo tanto, el Señor nos redimió. Y cómo no darle gracias al Señor a través de esta copa y decirle, gracias, Señor, porque tú me has redimido, pagaste el precio para liberarme de la esclavitud en la que estaba. Y yo tomo la copa y la bebo. Y digo, gracias, Señor, por la redención tan grande, porque pagaste el precio por mí. La última copa, la copa importante también. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de los duros trabajos que habían sido sometidos por los egipcios. Y dice el Señor, en el versículo 7, los tomaré a ustedes como pueblo mío y yo seré su Dios. Cuarta copa, yo los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. Miren lo perfecto que hace el Señor en todas las cosas. El Señor dice, yo los sacaré de Egipto, yo los salvaré, yo los redimiré, yo los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. Cuarta copa, y yo la bebo y digo, el Señor me tomó, el Señor te tomó a ti, el Señor nos tomó a nosotros y nos hizo parte de su pueblo. Y como parte de su pueblo, el Señor nos dice ahora, yo soy su Dios y usted es mi pueblo. El apóstol Pedro también lo dijo, nación adquirida por Dios, pueblo santo, nación santa. El Señor nos tomó, nos hizo su pueblo. El Señor es nuestro Dios para siempre. Por lo tanto, cada elemento, cada cosa que nosotros podemos ver, cada cosa que encontramos en la Escritura de lo que el Señor hizo con su pueblo al sacarlo de Egipto, lo hizo con nosotros. Nos hace recordar lágrimas, amargura, lo que hacíamos antes, el sacrificio de Cristo en la cruz, el Cordero inocente dando su vida para salvarnos, para que la muerte no tenga poder sobre nosotros y pase por alto en esta pesaje, en esta Pascua, ese pan sin levadura, porque salimos corriendo a los brazos del Señor, no tuvimos tiempo, y cada copa significa algo importante. Por lo tanto, yo les invito a que podamos encontrarnos ya con lo último, y vamos a tener un texto del libro de Romanos, y en el libro de Romanos, la palabra del Señor dice así, y yo quiero que usted lo busque en Romanos, capítulo 3, Romanos capítulo 6, versículos del 17 al 19. Romanos 6, del 17 al 19 dice así, pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia.
hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Mire lo que está diciendo el apóstol. Dice que antes éramos esclavos del pecado. Hablamos de esclavitud en cada elemento. Hablamos de liberación a través de las copas. El Señor nos liberó, te liberó a ti y me liberó a mí de la esclavitud del pecado. Nuevamente lo leo, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos. ¿A qué cosa? ¿De qué cosa? De la justicia. La justicia obviamente del Señor. Y nosotros nos damos cuenta aquí lo importante que hace Dios con nosotros. Y dice que nuestro cuerpo, que antes estaba ocupado en servir a la impureza que lleva a la maldad, ahora el Señor dice que debemos llevar nuestra vida a servir a la justicia que lleva a la santidad. El Señor nos rescató de la esclavitud y debes decir amén por eso, hermano y hermana. El Señor nos rescató de la esclavitud. El Señor hizo cosas maravillosas. El Señor desplegó su poder para librarnos. Y a través de las copas, a través del recuerdo de cada uno de estos elementos, es que nosotros podemos decir, gracias Señor, por la libertad que tú nos das. Y lo recordamos en esta Pascua, en este Pesaj, que la muerte ya no tiene poder, porque la venciste en la cruz, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. ¿Cómo no recordar de dónde nos sacó el Señor? ¿Cómo no dar gracias a Dios a través de las copas, de todo lo que hizo el Señor y cómo es que Él nos libró, nos tomó y nos hizo parte de su pueblo y Él se hizo nuestro Dios? Alabamos al Señor y le damos la gloria y la honra a Él. Y les invito a orar para finalizar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Padre, porque podemos rescatar elementos, Señor, para recordar y saber y no olvidar nunca lo que tú hiciste por nosotros. ¿De dónde nos rescataste tú, Señor? Y cada cosa que tú hiciste por cada uno de nosotros. Nos rescataste de la esclavitud del pecado, esclavitud en la cual derramamos lágrimas, cosechamos amargura, hicimos cosas que no tendríamos que haber hecho. Pero, Señor, a través de la muerte tuya en la cruz, Señor, del Cordero sin mancha y sin pecado, nosotros que éramos culpables, fuimos librados del poder de la muerte por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque venciste la muerte en la cruz y resucitaste al tercer día. Gracias, Señor, por acogernos en tus brazos cuando corrimos y arrancamos de la esclavitud para llegar a la libertad que tú nos das. Gracias, Padre. Bendice a la iglesia. Bendice a cada uno de los hermanos que puedan disfrutar de esta cena y podamos decirte gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y que sea un domingo especial como iglesia, como familias, que podamos también disfrutar de la cena del Señor que viene al final del culto. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Escuchemos al coro de la iglesia.
poder escuchar la palabra del Señor a través de nuestro coro polifónico, como es tradición de nuestra iglesia, ¿cierto?, el día de resurrección. Ya para continuar con nuestro culto, como grupo de alabanza preparamos un número especial que habla sobre las características de nuestro Señor, que Él es bueno, es santo, nos provee de cosas buenas y Él nunca cambia, que ha sido siempre el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre.
Los últimos días de Jesús invitó a sus discípulos a celebrar la Pascua y les pidió que tuvieran preparado dos elementos, el pan y el vino. Durante estos días también se nos ha invitado a nosotros a tener preparados estos dos materiales, ya que en la Biblia representan algo muy especial. El pan representa el cuerpo del Señor Jesús y el vino su sangre. En Mateo la palabra nos enseña cuando dice: beban todos ustedes de este vino, esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Les invito a que podamos reflexionar en la siguiente alabanza, que se llama Con tu sangre, para poder después celebrar la cena. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, que saldrá. Al Cordero
Hermanos y hermanas, les saludo en el amor del Señor. Y en esta hora, junto a ustedes que están cada uno en su hogar, compartiendo en esta mesa a la cual Jesús nos invita a participar de esta mesa. Quiero invitarles en esta hora a dar gracias a Dios por este tiempo tan especial que es para nosotros, aquellos que creemos en esta resurrección de Cristo, en esta muerte y resurrección de Cristo, en la cual hoy nosotros juntos, a los que estamos cada uno en su hogar, celebrando en cada mesa que está observando hoy día. Y lo importante de hoy es que estamos recordando, pero así también anunciando lo que Jesús hizo por nosotros. Quiero invitarles a orar, a dar gracias a Dios por este momento, para dar inicio en este tiempo tan importante y tan especial para nosotros. Así que oremos. Señor, en esta hora, gracias por la oportunidad que nos das de compartir juntos, cada uno en su hogar, cada uno en su mesa, alrededor de la mesa, y alrededor de estos símbolos que son tan importantes para aquellos que creemos en ti, porque nos hace recordar lo que tú hiciste por nosotros, lo que tú viviste, pero así también lo que mostraste cuando tú resucitaste. Por eso queremos en esta hora, juntos, como iglesia, como comunidad, celebrar lo que es para nosotros este tiempo. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitarles, en primer lugar, a recordar la historia en la cual da inicio a este tiempo de la Cena del Señor, a esta institución. Y quiero invitarles, si usted tiene su Biblia, a buscar en el libro de Lucas, capítulo 22, del 7 en adelante. Y dice así: llegó el día de los panes sin levadura, cuando es necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones: vayan a preparar todo para que comamos la Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos? Jesús les dijo: al entrar en la ciudad, verán ustedes a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre. Y dígale al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está el aposento en donde comerá la Pascua con sus discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Hagan allí los preparativos. Los discípulos partieron y encontraron todo tal y como Jesús se lo había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Entonces les dijo: ¿Cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Jesús les dijo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes. Porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio el tiempo que decía: este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Pero sepan que la mano del que me va a traicionar está sobre esta mesa conmigo. A decir verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel que lo va a traicionar. Ellos comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿quién de ellos sería capaz de hacer esto? Aquí nos muestra esa historia, ese momento en el cual Lucas lo describe frente a lo que es un momento histórico, previo a ser entregado, previo a todo esto, pero así también dando símbolo a lo que iba a ser Jesús por nosotros. Pero muchos años después, quiero invitarles también a recordar, pero así también a entender que Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 11, del 23 en adelante, les habla a la iglesia ya, que estaba ahí, y dice: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús
tomó el pan. Quiero invitarle en esta hora a orar. Y así también a prepararnos para participar de esta mesa, ahí donde está usted junto a su familia, y donde quizás sus hijos están ahí participando, o los demás están participando de esta mesa. Y lo hermoso de esto es que el observar indica también una enseñanza para nuestras vidas. Así como Pablo enseñó, también nosotros estamos transmitiendo esta enseñanza de lo grande y significativo que es este momento. Así que quiero invitarles a dar gracias a Dios. Señor, en esta hora, gracias por este tiempo que estamos participando cada familia, en cada hogar, en cada lugar, donde estamos compartiendo esta mesa, Señor, donde preparamos la mesa, donde tú nos invitas a estar juntos y saber de que tú nos invitas y a recordar lo que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y dice ahí en el versículo 24, y luego de dar gracias, lo partió y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Hagamos esto en memoria de aquel que entregó su vida por nosotros. Amén. Quiero invitarles a que oremos. Demos gracias a Dios por este momento. Señor, en esta hora, gracias. Porque tomar el pan es recordar y el símbolo que significa, Señor, que tú diste tu vida por nosotros. Tal cual el grano del trigo cae a la tierra y muere para dar frutos, asimismo tú lo hiciste por nosotros. Tú diste tu vida por nosotros. A recibir los latigazos, al llegar a la cruz. Todo, Señor, fue por amor a nosotros. Gracias, Jesús, por este gran precio que tú pagaste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice ahí en el 25, asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Le invito a que usted tome la copa. Y hagámoslo recordando a aquel que dio su sangre por nosotros. Oremos. Señor, en esta hora damos gracias a Dios por este momento tan especial. Y así también, Señor, al tomar la copa, beber este vino, que es fruto de la vid. Pero así también recordamos que es el símbolo donde recordamos que tu sangre fue derramada por nosotros, y en el cual tenemos el perdón de pecados. Gracias por este momento tan especial, gracias por este momento tan significativo, que es para aquellos que creemos en ti. Gracias por el privilegio de estar en la mesa que tú nos invitas y compartir estos símbolos tan significativos que es para aquellos que seguimos tus pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice así también, hermano, en el versículo 26, si usted lo ve ahí, dice, por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclama la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que, hermanos, cada vez que celebramos esta invitación de estar en la mesa, celebrando esta cena que el Señor nos invita, estamos, como dice ahí, proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Llegará el momento cuando Él venga a buscarnos y vamos a estar en esa mesa que Él nos va a invitar en su reino a compartir, ya alegremente entendiendo de que todo acabó en la historia. Pero nosotros tenemos esta hermosa redención en la cual
está en Cristo Jesús. Así que les quiero invitar a orar, a dar gracias a Dios y a sentirse bienaventurados, porque somos bienaventurados aquellos que creemos en esta hermosa bendición de ser parte de esta mesa que Jesús nos invita. Así que le invito a orar en este momento. Señor, en esta hora, gracias por este hermoso momento de estar juntos, Señor. Quizás no estamos en el templo, pero sí estamos en nuestros hogares, como un gran recordatorio, un gran momento especial en el cual todos juntos compartimos esta mesa. Gracias, Señor Jesús, por celebrar. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tenemos vida, y vida abundante y vida eterna. Y eso tú lo entregas, y tú lo hiciste por amor a nosotros. Gracias por este momento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, y les invito a los que están a su alrededor a darse un abrazo, a decir que Jesús ha resucitado y que tenemos nuevamente esta bendición de recordar, pero así también de esperar ese momento cuando Él venga a buscarnos. Así que Dios les bendiga y que sea un tiempo especial para ustedes. Amén. Bueno, hermanos, eso ha sido todo por el día de hoy, por nuestro culto. Agradecemos que nos haya acompañado. Esperamos que haya podido disfrutar y que haya podido adorar a nuestro Señor en un día tan especial como el Domingo de Resurrección. No nos olvidemos que nuestro Cristo, el que se sacrificó por nosotros en la cruz, está vivo y nos está acompañando siempre. Que tengan una muy bendecida semana.